Buenas tardes, hermanos, buenas tardes con todos. Vamos a la palabra de una vez para ahorrar tiempo ya. Apocalipsis capítulo 2. Hoy empezamos una nueva serie de conferencias que nos va a estar prolongando hasta el mes de enero. Y le hemos titulado esta serie El que tiene oídos para oír, oiga, basado en las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que semana a semana vamos a ir estudiando cada una de estas iglesias. Y en esta mañana queremos meditar en esta iglesia de Éfeso y reflexionar sobre este tema, sobre la apatía espiritual, el enfriamiento espiritual. Apocalipsis capítulo 2. Dice así la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La apatía espiritual, el enfriamiento, es un problema muy serio en la vida del cristiano. Pero con el correr de los años, a veces no nos percatamos que podamos estar viviendo este tipo de situación espiritual. En la iglesia de Éfeso, aparentemente no se notaba este problema. Pero si le hacemos una evaluación, realmente era algo muy serio lo que estaba sucediendo en aquella iglesia. La ciudad de Éfeso era el puerto más importante del Asia Menor, era el centro del culto a la diosa Diana. Esta diosa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hermanos, medía 120 metros de alto por 70 metros de ancho. Diana de los Efesios tenía 120 columnas de 12 metros de alto. Indudablemente que esta imagen era muy sagrada y venerada. Era el centro de la religión pagana, el centro mundial de la superstición. Sus amuletos y fetiches curaban enfermedades, sanaban a las mujeres estériles, aseguraban éxitos en los negocios y daba victoria en las guerras. Ahora yo no sé si eso era cierto, pero eso era la creencia. Pero también Éfeso era el centro de la inmoralidad y el crimen. Se cree que había más de 100 sacerdotisas que trabajaban como prostitutas sagradas en el templo. En esta ciudad se estableció una iglesia fuerte, dinámica y espiritual. Pero con el correr de los años perdió su influencia, su poder en la sociedad y en esta ciudad que estamos describiendo. Estas 7 iglesias del Apocalipsis, que son 7, prácticamente está dividido en 5 partes, en 5 secciones. Y Éfeso no está al margen de eso. Por ejemplo, una primera división es la presentación del autor y el destinatario. Siempre está en los primeros versículos. También hay una pequeña mención a la fortaleza de la iglesia y a las debilidades de la iglesia y cómo sanar esto. También hace una referencia a la advertencia a la iglesia y la recompensa para aquel que sale vencedor frente al problema que el Señor está revelando. Vayamos a estudiar brevemente esta pequeña iglesia de Éfeso, esta gran iglesia de Éfeso. Como les decía, exteriormente
todo anda bien. Una iglesia linda, aparentemente sana, comprometida con su Dios, en crecimiento. Y cuando uno mira esta iglesia exteriormente, nadie puede darse cuenta que realmente hay un problema espiritual, como lo puede estar sucediendo en tu propia vida. Pero interiormente hay un pequeño detalle, hay una pequeña observación que el Señor hace, pero que esa pequeña es una pequeña grieta que cuando lo abres realmente es un problema muy serio. Nadie puede percatarse de este problema espiritual en la iglesia, pero es el Señor quien empieza a revelar lo que está sucediendo en el interior de esta iglesia. Y fíjate en primer lugar cómo el Señor se presenta en esta iglesia para revelar este problema. Hagamos dos preguntas sencillas para responder a modo de introducción. ¿A quién está dirigida esta carta? Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El destinatario son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quién es este ángel? ¿Es un ángel celestial o se refiere a los líderes o pastores que gobernaban la iglesia? La palabra ángel significa mensajero, mensajero de Dios. Y esto se refiere indudablemente a los pastores de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué no son los ángeles celestiales? Porque ellos no tienen bíblicamente ninguna responsabilidad en la vida de la iglesia. Por ejemplo, aquí en la iglesia Pueblo Libre, ¿hay ángeles que gobiernan esta iglesia? Claro, tenemos carita de ángel, pero no somos ángeles. Algunos más que otros. Pero acá se refiere a los pastores, porque los pastores también son mensajeros de Dios como los ángeles. Y entonces el Señor dice, a estos líderes, a esta iglesia, les voy a hablar. La segunda pregunta, ¿quién escribe la carta? Por supuesto que el Señor. Pero Él se presenta con dos características muy particulares. Número 1, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Si usted ve el capítulo 1, versículo 20, usted va a encontrar la interpretación de las 7 estrellas. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, dice, el que tiene, esta palabra, este verbo tener, está hablando de un verbo que significa aferrarse, agarrar, aprisionar, asir. Es una palabra fuerte que Cristo está diciendo, yo tengo aprisionado, yo tengo agarrado a los pastores de la iglesia. ¿Y cómo me anima eso? Me anima que mi Cristo me tiene aferrado, aprisionado. Pero no es una presión que me duele, es una presión que ejerce sobre mi vida para ejercer control, cuidado, protección, para que yo no me pueda perder, está diciendo el Señor. El que tiene las 7 estrellas, Él tiene a los líderes en sus manos, por ende también lo tiene a la iglesia. Pero noten la segunda característica, dice, el que anda en medio de los candeleros. Es decir, el que vive y camina en medio de su pueblo. Está hablando de que la presencia de Cristo es permanente. Él no está delante, no está atrás, no está al costado, está en medio de nosotros, gozándose con nosotros, en medio para animarnos, en medio para empujarnos, en medio para protegernos. Pero el texto, haciendo un análisis, está en medio para evaluar y sacar a luz lo que les estoy mencionando, de este problema escondido que está en la iglesia de Éfeso. Quiero que noten, por favor, que el Señor hace una evaluación justa en su iglesia,
Porque a partir del versículo 2, 3 y 4 empieza a evaluar a la iglesia, pero empieza el equilibrio entre lo negativo y lo positivo, entre las fortalezas y las debilidades de la iglesia. No es como nosotros, porque nosotros tendemos más a fijarnos en las debilidades del compañero, en las debilidades del cónyuge. Otro de repente se enfoca más en las fortalezas de su cónyuge y se olvidan de las debilidades. Pero aquí encuentro a mi Cristo que está haciendo una evaluación realista, justa, equilibrada de la iglesia, mencionando la fortaleza de Éfeso, pero también las debilidades. Veamos las fortalezas. Exteriormente todo anda bien. Y dice el versículo 2, yo conozco tus obras. Esta palabra conozco, son dos palabras interesantes. Una es oida y otra es ginosco. La palabra ginosco es el conocimiento superficial. Por ejemplo, yo les conozco a ustedes en forma superficial. Yo sería ginosco para ustedes porque no tengo una relación íntima con ustedes, no vivo con ustedes, no duermo con ustedes, ni sueño con ustedes. ¿Ya? Ese es ginosco. Pero la palabra oida es la palabra del conocimiento profundo e íntimo. Oida sería mi esposa porque yo duermo con ella, yo peleo con ella, yo reniego con ella, yo la amo a ella. Y tengo una relación íntima con ella. Con ella es oida. Y la palabra que aparece aquí es oida. Dice, yo oida, yo tengo un conocimiento profundo e íntimo de tu vida, está diciendo el Señor. Y dice, yo conozco profundamente tus obras, conozco tu servicio, conozco tus obras de caridad, conozco el amor que tienes a la iglesia, a los necesitados. Y hay 7 conocimientos que el Señor tiene a detalle de la iglesia. Son 7 aspectos, son 7 cualidades extraordinarias que elevan a Éfeso en una gran iglesia. Número 1, conozco tus obras. Esta era una iglesia hospitalaria, de caridad, magnánima, una iglesia que manifestaba las obras abundantemente. 2, yo conozco tu arduo trabajo. Tu trabajo pesado, tu trabajo dedicado, diligente. Habla de la entrega total de la iglesia al ministerio. Era gente que completaba su tarea, que nada dejaba en forma incompleta. No es trabajo, es arduo trabajo. 3, conozco tu paciencia. Acá la palabra paciencia es constancia, perseverancia. Conozco tu fidelidad en el ministerio. Mira, mi hermano, no era gente floja, no era gente mediocre. Era gente a carta cabal que se entregaban todo por el Señor. No hacían nada a medias. Se entregaban por completo en la obra del Señor. ¡Qué linda iglesia! 4, conozco tu moral. Dice el texto, no puedes soportar a los malos. Tienes alergia a los malos. Te repele tu cuerpo por los malos, por los pecadores. Te fastidia la vida inmoral. Te molesta la vida inmoral. No participas del culto a la diosa Diana. No paras metido allí. Tienes en claro tus principios y valores de integridad y de santidad. No juegas con el pecado. No flirteas con el pecado. ¡Qué gran iglesia! ¿Sí o no? ¡Qué bueno! 5, conozco tu discernimiento y tu celo por la doctrina. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, era gente que conocía muy bien la doctrina, conocía muy bien la palabra. Era gente que podía discernir quién era un falso profeta, quién era un falso maestro y quién era un verdadero profeta. No se dejaban engañar por las olas que venían cada día en la doctrina. No, era gente centrada en la doctrina. Era gente que conocía la palabra de Dios. ¡Qué buena iglesia! 6, conozco tu sufrimiento. Dice, has sufrido y has tenido paciencia. Has sufrido por el ministerio, por la causa del Señor. Era gente fuerte, era gente valiente, que soportaba
soportaba las pruebas, la persecución. No era gente aniñada, no era gente que renegaba, no era gente que se quejaba cuando venían las enfermedades. Cuando veían los problemas, las enfermedades, era gente que se afianzaba en su fe. Qué gente tan fuerte, tan sólida, tan brava y tan fuerte, tan dinámica. Esto era la iglesia.